gracias. Oye, bueno, primero para agradecerles a todo este colectivo de profesionales que semana a semana veo que siempre están programando algún tipo de conversatorios. Los felicito por esa iniciativa. Creo que el rol de los profesionales de las ciencias sociales justamente tiene que ver con analizar una serie de acciones humanas que permitan justamente la reflexión y por lo mismo también tomar algunas acciones concretas, en este caso como el tema que nos ocupa de Diego Armando Maradona, ¿no? El tema de hoy lo titulé Fútbol, Identidad y Cultura, la influencia de Maradona. Identidad y cultura porque, bueno, en primer lugar, si nosotros definimos a la cultura como es una suerte, digamos, de construcción social, pero que tiene que ver, en la definición más simple, justamente con la forma como nosotros vivimos, ¿no? O sea, la forma de vida de las colectividades, la forma de vida de los grupos sociales, en fin, ¿no? O sea, esa es la definición, digamos, podríamos decir, más precisa de lo que es la cultura. Y creo que una de las cosas que nos une a nuestros pueblos es justamente el fútbol. El fútbol es una suerte, digamos, de elemento cultural permanente en todos nosotros. Aquí en el Perú vemos el fútbol practicarlo desde los lugares más alejados, ¿no? En todo lugar encontramos nosotros un campito de tierra, 2 piedras como arco y niños corriendo tras un balón, viviendo quizás de muchos sueños, como en mi oportunidad cuando yo era muy niño todavía y veíamos a Diego Armando, pues, ¿no? Maradona, ponerse el equipo al hombro, y nosotros soñábamos también con algún día quizás imitar la figura de Maradona, ¿no? Entonces, y la identidad porque de alguna forma, pues, cuando hablamos nosotros de identidad, estamos hablando de aquellos elementos que nos pertenecen, ¿no? De aquellos elementos que nosotros hacemos nuestro como colectivo social. Y entonces, creo que Maradona tuvo mucho que ver en ello. En el caso justo de Argentina, alguno de ustedes mencionaba el término de la argentinidad, ¿no? Aquí hablamos también a veces de la peruanidad, y justamente eso lleva a la construcción de la cultura. Pero creo que Maradona fue mucho más allá, y en eso coincidimos, creo todos, por lo que he podido escuchar. Creo que Maradona, más allá de la argentinidad, de la peruanidad, Maradona fue por sobre todo un líder que nos permitió unirnos como una gran patria, digamos, como la patria grande, que es toda Latinoamérica, fundamentalmente, ¿no? Entonces, creo que ese es el sentir y la influencia que lo dejó Diego Armando Maradona, ¿no? Entonces, hablar del fútbol es hablar de una actividad humana que despierta, pues, muchas pasiones, ¿no? Muchos seguidores. Y hablar de Maradona es hablar del futbolista, para mí personalmente, el futbolista más grande de la historia. A muchos futbolistas los he podido seguir a través de internet, porque, bueno, ¿no? Uno pudo recoger algunos videos de futbolistas antes de Diego Armando, pero creo que Maradona, lo que marca la diferencia con otros futbolistas, personalmente, más allá de su habilidad, más allá de su capacidad para poder definir un encuentro deportivo, creo que es su liderazgo. Creo que el liderazgo de Diego Armando Maradona es muy difícil de poder encontrarlo, al menos hasta hoy, en algún futbolista profesional, ¿no? Y por otro lado, pues, ese compromiso social que siempre yo en este conversatorio, quiero hacerlo a partir de algunas frases que nos dejó Diego Armando Maradona. Creo que algo que también caracterizó a él fue habernos dejado, pues, algunas frases para la reflexión. Una de las frases que mucho recuerdo de él es cuando dijo que el fútbol es el deporte más hermoso, ¿no? Y al decir que el fútbol es el deporte más hermoso, yo lo quiero comparar sociológicamente con la pasión por el fútbol como expresión de identidad, ¿sí? Porque definir el fútbol no es algo sencillo. Históricamente el fútbol surge como un juego, ¿no? Pero luego pasa a convertirse en un deporte y luego en una profesión para muchos que lo practican. Y para los espectadores, quienes estamos en la tribuna de un estadio, estamos detrás de una pantalla de televisor, en fin, es pasión. El fútbol es alegría, pero también es tristeza, ¿no? Es alegría en el triunfo, es tristeza en la derrota, en fin, ¿no? O sea, el fútbol es común a todos nuestros pueblos, ¿sí? Y para muchos, y me incluyo yo en ese grupo, el Maradona es el futbolista, ya lo dije, más importante, el deportista más importante del siglo, ¿no? Y quizás esa influencia de Maradona se deja sentir en todo nuestro pueblo, ¿no? Pero algo más habría que decir del fútbol. Yo creo que el fútbol, sociológicamente hablando,
es el deporte el único medio de cohesión social. Es el único medio que nos permite unirnos como pueblo. Yo creo que cuando una selección de fútbol está definiendo un partido importante, durante 90 minutos, este deporte nos permite unirnos bajo un mismo objetivo, bajo una misma ilusión, bajo un mismo deseo, el deseo de alcanzar el triunfo. Entonces, en 90 minutos de juego, yo creo que el fútbol, como medio de cohesión social, nos permite de repente olvidarnos por un tiempo de diferentes tipos incluso de confrontaciones de carácter social, económico, político, y por sobre todo el fútbol en esos 90 minutos expresa el deseo de la supremacía de tu país, de poder expresar esa identidad que tienes por tu patria, en fin, ¿no? Entonces, creo que un equipo nacional por ello, en este caso hablábamos de Maradona y Argentina, pero creo que todos los equipos nacionales de alguna forma también a través del fútbol expresan su propia idiosincrasia, ¿no? Yo coincido con algunos estudiosos cuando dicen de que justamente si el fútbol es parte de la cultura, expresa la idiosincrasia de los pueblos, y en un equipo de fútbol se puede graficar justamente la forma de ser de un pueblo, ¿sí? Es decir, los elementos culturales que están presentes en este pueblo se pueden manifestar a través de la dinámica y la forma y las estrategias que manifiesta un equipo durante los encuentros deportivos, ¿no? Por ejemplo, es común que muchas veces se dice que los equipos brasileños tienen una suerte, digamos, de alegría permanente mientras practican el fútbol. Y es que la vida del brasileño mismo tiene que ver con esa sonrisa permanente, esa forma de ver la vida con optimismo, ¿no? Yo creo que cuando veíamos nosotros al equipo argentino liderado por Maradona, de alguna forma veíamos lo siguiente, ¿no? Por un lado, la influencia europea de la cultura argentina, una suerte, digamos, de elegancia, una suerte, digamos, de querer manifestar esa lucha de igual a igual frente a los grandes, caso Alemania, caso Inglaterra, ¿no? Pero por otro lado también esa pujanza, ese pundonor, esa garra del hombre de las pampas argentinas que se manifiesta también en la idiosincrasia del hombre argentino en general y lógicamente también un campo de juego, ¿no? Me trae un poco a la memoria el fútbol peruano, que después de una década de confrontación muy fuerte aquí en el Perú, de una lucha permanente durante décadas en el país, en el campo de juego también se expresaba pues un equipo temeroso, un equipo acobardado, un equipo en la cual incluso nosotros mismos los espectadores no creíamos en el triunfo, ¿no? Hacíamos tanta fuerza diciendo en cualquier momento nos empatan, en cualquier momento nos ganan, que al final eso ocurría, ¿no? Porque vivíamos así, y creo que de alguna forma, pues como lo vuelvo a decir, eso es la expresión de la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando Argentina, liderado por Maradona, justamente para mí fue la mejor expresión de lo que es la cultura argentina, de la elegancia, de una forma, digamos, de querer jugarle de igual a igual a los grandes rivales, es forma la cultura también, la cultura argentina, ¿no? En todo caso que me corrijan los amigos argentinos que están presentes en esta mesa, ¿no? Pero creo que ese es el sentir también de argentino, pero por otro lado también, y justamente lo veíamos a Maradona muchas veces quitando un balón en su propia área, y que es la expresión pues del pueblo argentino, ¿no? No dar nunca una derrota como ya algo hecho, ¿no? Sino que siempre buscar la victoria hasta el último minuto, ¿no? Esa es una primera impresión. Una segunda idea, también lo recojo de una frase marodiana, ¿no? Una frase que dejó Diego Armando, que decía: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha, ¿no? Y esto un poco lo podría vincular brevemente con el uso político que se hace del fútbol. Creo que ese es un tema que nos puede llevar a una larga conversación, ¿no? Muchos señalan que si Carlos Marx decía de que la religión es el opio del pueblo, en los tiempos modernos el fútbol es el nuevo opio de los pueblos, ¿no? Eso lo he escuchado muchos colegas de la sociología y de las ciencias políticas en general, sobre todo aquellos que de repente no son apasionados por el fútbol, viven indiferentes a lo que es el fútbol, y es más, son críticos a la práctica del fútbol, ¿no? Yo no podría decir lo mismo, porque de alguna forma practiqué el fútbol, de alguna forma siempre fui un apasionado hincha del fútbol.
soy peruano, pero siempre simpaticé con el River Plate de Argentina. Sin embargo, Diego Armando, a pesar de colocarse la camiseta de Boca, nos hizo ser hinchas, fanáticos del fútbol y seguidores del fútbol por el juego y la forma como él se desempeñaba en el rectángulo verde, ¿no? Entonces creo que eso nos llevó más allá de las camisetas mismas, como creo que me podrían decir los argentinos mismos, ¿no? Cuando se dice de que el fútbol es el nuevo opio de los pueblos, yo creo que hay un error de enfoque, porque habría que pensar en todo caso que el fútbol en sí mismo no tiene este objetivo. El fútbol en sí mismo no tiene el objetivo de adormecer a las masas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces algunos regímenes políticos, como ocurrió en Argentina, por ejemplo, muchas veces recuerdan ahí el caso del general, la dictadura de Videla, ¿no? Y del Mundial de Argentina 78, en el Perú recordamos mucho el gobierno de Morales Bermúdez y cómo aprovechó el hecho de que el Perú clasificara a un Mundial, en fin, hay casos en la historia sobre este tema. Yo creo que el fútbol, como dije hace un instante, no tiene un objetivo político en sí mismo. Lo que pasa es que muchas veces sectores dominantes, regímenes políticos, hacen uso del fútbol como instrumento. O sea, hay que entenderlo de esa manera. O sea, es una cuestión distinta. O sea, las miradas son distintas, ¿no? Y eso hace que la pelota no se manche, como diría Maradona. O sea, si bien es cierto, él se equivocó en lo personal, en su vida personal, que eso no quiero entrar en detalle aquí, creo que los amigos lo han dicho, pero más allá de ello, el hecho de que el fútbol se utilice muchas veces como un instrumento para un sector social dominante, no deja de que el fútbol, no hace de que el fútbol pierda esa esencia que tiene, que justamente es la de expresar la idiosincrasia de los pueblos y que muchas veces el sector social los utilizan como un instrumento, ¿no? Otra frase de Diego que se me quedó muy grabado es que cuando él lo entrevistan de niño y dice lo siguiente, ¿no? Dice, tengo 2 sueños en mi vida. El primero es jugar un mundial, el segundo es salir campeón. Frase de Diego Armando Maradona, ¿no? Yo creo que esa frase de Diego podría interpretarse haciendo un esfuerzo de cómo el fútbol es un medio de movilidad social. Pero es un medio de movilidad social no solo individual, sino también como medio de reconocimiento colectivo de un país, y eso nos dejó Diego Armando, ¿no? La frase de Maradona expresa el sentir de muchos adolescentes, de muchos niños, el sueño de la movilidad social, el ascenso social, de pasar de un estatus a otro, en fin, ¿no? Que de repente algunas teorías sociológicas como el mismo funcionalismo y entre otras le asignaba a la educación ese papel, esa preponderancia, ese rol, y que muchas veces en las realidades no se da, ¿no? Muchas veces no se cumple, es otro tema de discusión, ¿no? Pero creo que el fútbol, en países como el nuestro, ha llevado pues a que al ser un deporte, el deporte más popular en nuestros países, ha llevado de que muchos jóvenes vean esa posibilidad de ubicarse socialmente, salir de esa situación en la cual muchas veces están viviendo, o muchas carencias sociales, de un medio a través del cual ellos logran ubicarse socialmente en una mejor situación, sobre todo para su sector social, ¿no? Pero lo curioso de esto es que el sueño de Maradona no solo era un sueño individual, ¿no? Porque dice salir campeón, es su segundo sueño. O sea, está pensando también en el sueño colectivo, ¿no? O sea, lo que muchos de ustedes decían, ¿no? Salió de Villafiorito, un barrio pobre, con muchas carencias, ¿no? Y entonces al decir, mi segundo sueño es salir campeón, está hablando de su país, está hablando de un sueño de un colectivo, está hablando de una suerte, digamos, de aspiración nacional. Es decir, en fin, está buscando justamente el logro de un sueño de muchos jóvenes con muchas carencias. Y creo que eso es lo rescatable, ¿no? Entonces, dicen que muchas veces el futbolista profesional tiene como máximo sueño el vestir la camiseta de su selección, ¿no? El futbolista que no piensa así, el futbolista profesional que no piensa así, es un futbolista que es conformista, ¿no? Pero el sueño de un futbolista que pertenece a un país, futbolísticamente hablando, como Argentina, está obligado a pensar también en ser campeón de un mundial, ¿no? Entonces, y esa es la actitud de Maradona, por ejemplo, frente a los italianos, que alguien de ustedes ya lo decía, ¿no? Cuando, por ejemplo, pifiaron el himno de su país en pleno mundial.
¿no? Y entonces, porque Maradona, al ver este gesto de los italianos, justamente él tiene una suerte, digamos, de reacción, porque primero sentía que estaba su patria, ¿no? Por eso yo decía, la frase de Maradona va mucho más allá de una suerte de ascenso social individual. Eso también en una suerte, digamos, de aspiración colectiva, de ver a su país ubicado en un nivel mayor, de jugarle de igual a igual a los países más poderosos futbolísticamente hablando, en fin, ¿no? Hay otra frase que se complementa con esta, cuando Maradona lo entrevistan en una oportunidad y hace alusión a su barrio de origen, Villafiorito, y él dice, yo crecí en un barrio privado, ¿no? Pero decía privado de luz, privado de agua, privado de teléfono, ¿no? Y yo esto lo quiero relacionar con un tema que muchas veces conversamos, en que cómo lo popular y las carencias se convierten en reto, ¿no? Maradona salió de Villafiorito, ya lo hemos dicho, un barrio popular, con muchas carencias, pero creo que las carencias en nuestras raíces, ¿no? Como el caso de Maradona, nos fortalecen muchas veces como personas, pues. La carencia te obliga a ser fuerte. Creo que los psicólogos podrían explicarlo mejor esto. O eres fuerte para afrontar la vida o fracasas en el intento, ¿no? Por lograr tus sueños. Y creo que esto lo fortaleció a Diego, ¿no? ¿Ya? La carencia también te obliga a ser líder. Pues la carencia te obliga primero a aceptar tu existencia. Y ahí entramos también a un tema filosófico que algunos de ustedes ya lo mencionaban, ¿no? Porque la reflexión sobre la existencia lleva también a pensar de cómo afrontarla a ella, ¿no? Para hacer realidad tus grandes sueños, ¿sí? Y entonces esto creo que lo llevó a Maradona consciente él de la realidad en la cual vivió, creció, lleno de carencias, lo convirtió también a convertirse en una suerte, digamos, de líder popular, ¿no? Querido por toda Argentina y por toda Latinoamérica y por la gran mayoría de personas que amamos el fútbol en diversos países del mundo, ¿no? Entonces, creo que Maradona lo entendió ello y por eso es que pudo luchar por muchos aspectos que tenían que ver también con, no solamente con los aspectos futbolísticos, ¿no? Como ya alguno de ustedes lo dijo, Maradona lucha contra las grandes autoridades de la FIFA para buscar incluso mejores horarios en los cuales se podía hacer la práctica del fútbol, mientras que las grandes empresas pensaban solo en sus intereses comerciales, ¿no? Y por lo tanto en su rentabilidad. La mejor hora para transmitir un partido de fútbol no importa el grado de temperatura en la cual jugaba el futbolista, y Maradona se rebeló contra todo ello, ¿no? Porque entendía de que justamente el futbolista es el principal protagonista de ese espectáculo llamado fútbol, ¿no? Y no las grandes empresas. Y por eso fue su intento, pues, incluso de construir una suerte, digamos, de sindicato de futbolistas, ¿no? En fin, habría que mencionar muchísimos casos en los cuales Diego tuvo presente este tipo de liderazgo, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, ¿no? Otra frase de Diego que yo recuerdo mucho de su época de futbolista es cuando él señaló: en el Mundial soy capaz de ir al arco con tal de estar en la cancha. Se relaciona mucho con lo anterior, ¿no? El tema de la identidad, el tema del amor a lo suyo, el amor a lo nuestro, el amor por el lugar que nos vio nacer, ¿no? Y lo cual no hace diferente de lo demás. La otredad, como dirían los antropólogos, ¿no? El vestir la camiseta de tu patria es el máximo sueño de un futbolista profesional. El estar en el campo de juego es mentalizarse en la lucha por la patria, ¿no? O sea, en ese momento estás pensando en los millones de espectadores, compatriotas que están viendo jugar y que justamente esperan que tú puedas salir airoso de esa competencia. Y Diego lo entendía así, ¿no? Diego lo entendía así. Entonces, y esto quedó más claro, o uno de ustedes ya lo dijo, en el Mundial de México 86, justamente cuando se enfrentan a Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Después de la guerra de las Malvinas. Diego no solo lo vio como un encuentro de fútbol, era también una forma de mostrarle a los ingleses la superioridad argentina en todos los campos, que era la intención de Diego y sus 10 compañeros en el campo de juego, liderado por Diego Armando, lógicamente, ¿no? Entonces es una suerte, digamos, de identidad nacional llevado al campo de juego, ¿no? De ahí justamente que nace la famosa frase argentina, ¿no? A los ingleses hasta con la mano. ¿Recuerdan cuando se inmortaliza pues, el famoso gol denominado la mano de Dios, ¿no? Cuando Diego llega al Nápoles, y muchos de ustedes ya lo han dicho para no cansarlo con ese tema, pero quiero recordar una frase de Diego. Cuando Diego llega a Italia,
no llega a jugar un equipo grande que había alcanzado grandes logros en Europa. Llega un equipo que gracias a Diego Armando se hace conocido, ¿no?, en el ámbito futbolístico mundial, el Nápoles. Y cuando logra un triunfo, justamente uno de los títulos que logra el Nápoles con Diego Armando, Diego Armando Maradona dice una frase, ¿no? Esto es para la Italia rica, que se piensa en que Nápoles es el norte del África. Una frase de Diego, lo cual hace ver que Diego tenía, pues, más allá de la práctica del fútbol, conciencia social de lo que pasaba en su entorno. No solo Argentina, sino, miren, alguna vez un italiano dijo que Diego Armando Maradona era un napolitano nacido en Argentina, el extremo ya, ¿no? Que yo dudo de ello porque Diego Armando lo demostró en el Mundial, que primero estaba su patria por encima de los colores del club que él defendió, ¿no? Pero lo que no podemos negarle es que donde él estuvo siempre se identificó con los sectores populares, ¿no? ¿Ya? Entonces la frase de esto es para la Italia rica que piensa que Nápoles es el norte del África, sociológicamente podríamos nosotros entenderlo como el fútbol como expresión de una sociedad dividida en clases sociales. Yo creo que si nosotros sabemos en las ciencias sociales que la sociedad existe dividida en sectores sociales, en clases sociales, que hay una lucha permanente entre ellos y así. Esa ha sido siempre la lógica de nuestra historia en muchos campos. Y muchas veces también han sido llevados a un campo de juego, ¿no? O sea, para poder graficar como la superioridad, ¿no? Por ejemplo, en muchos países como el nuestro, la superioridad de los llamados equipos grandes que representan de repente o son dirigidos por algunas empresas poderosas, se pueden siempre sentir protegidos por las autoridades del fútbol que dirigen las riendas de un país para poder lograr algunos títulos, ¿no? Y logran ciertos beneficios. Eso se ha dado en muchos países, incluyendo el nuestro, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de confrontaciones se dan en diferentes campos, yo lo dije, y el fútbol no fue la excepción, ¿no? En el caso de Italia, como también lo han dicho ustedes, se daba esta situación justamente entre la diferencia entre la Italia del norte y la Italia del sur, ¿no? Una rica y una pobre, y que justamente llevó a que Maradona viera pues los encuentros contra el Milan, contra el Inter, contra la Juventus, como una suerte de rivalidad, no solo futbolística, sino también como una suerte de rivalidad y confrontación de carácter social, ¿no? Donde los pobres tendrían que demostrar a los ricos que también ellos existen, como decía Maradona, porque a pesar de todas sus carencias, forman parte de una sociedad que demanda una serie de necesidades y que el pueblo italiano justamente, las autoridades italianas les negaban a ello, ¿no? Y lo veían como una suerte, digamos, del África que históricamente siempre fueron pues el espacio que le brindaba solo los recursos naturales a la sociedad italiana, ¿no? En fin, hay muchas frases de Diego Armando Maradona. Hay una frase que mucho recuerdo ya en su etapa, sobre todo final, que mucho grafica el tema de la oposición política de Diego Armando Maradona, ¿no? Cuando Maradona en una entrevista dijo: soy completamente izquierdista, de pie, de fe y de cerebro. Es decir, podríamos decir que el fútbol para Diego se convierte en un medio de difundir una ideología y una posición en el mundo también. Y de ahí que muchas veces lo hemos visto a través de la historia, cómo Diego asumía una posición ideológica cercano al marxismo, cercano a los gobiernos nacionalistas, en fin, ¿no? Y que además asumía una serie de simbologías propias de esta ideología para poder mantener una posición clara y precisa frente a cuál era la situación de las clases dominadas en el mundo, ¿no? Y creo que en eso Diego Armando fue muy claro, ¿no? Y la última frase que podría aquí sintetizar en esta primera intervención de Diego Armando Maradona es sobre cuando llega a la etapa final de su carrera, cuando dice: no quiero dramatizar, pero me cortaron las piernas, ¿no? Es que en la vida todo tiene su final, y creo que el final de Diego, futbolísticamente hablando, ¿no? O sea, desde el punto de vista de futbolista profesional, llegó de la manera que quizás a quienes somos seguidores de él no hubiésemos querido, ¿no? Creo que algunas cosas Diego no lo pudo superar, y eso fue su gran caída. Sin embargo, cuando a mí me preguntan por Diego Armando Maradona, yo hablo del futbolista y del hombre que asumió una posición social y política
y que no pudo superar desgraciadamente algunos elementos negativos en su vida personal, ¿no? Bueno, esto sería en mi primera parte de intervención. Yo quiero recordar aquí una frase incluso de Eduardo Galeano, ¿no? Cuando me dicen algunos, oye, pero tú fuiste un futbolista malo, es cierto, practiqué el fútbol y fui muy malo, pero me hice recordar un poco la frase de Galeano cuando decía de que él era el mejor futbolista del mundo, ¿no? Era el mejor futbolista del mundo mientras dormía, en sus sueños, pero cuando despertaba era el peor pate y palo que podía haber existido en su patria, ¿no? Y creo que lo mismo nos pasa mucho a nosotros, pero Diego Armando nos hizo soñar no solamente con el fútbol, sino con una sociedad más justa. Diego Armando Maradona da para muchísimo más. Hemos hablado del tema de la identidad, de la cultura, de la política, el tema de la ideología y tantas otras cosas más que podríamos hablar de Diego Armando Maradona, pero algo queda claro, ¿no? Creo que lo que mejor resume lo que Diego fue es justamente las palabras de Eduardo Galeano, ¿no? Maradona fue el Dios más humano. Y la segunda frase de Galeano, que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Creo que con ello podemos sintetizar lo que significó Maradona en su momento y lo que deja Maradona como herencia, porque la verdad Maradona, más allá del futbolista, es el humano que nos dejó muchas cosas para analizar. Alguien dijo que habría que ver a Maradona también desde un punto de vista filosófico, y efectivamente, la existencia misma de Maradona, la manera como reflexionó sobre su vida y la de sus compatriotas, y en fin, rebasando fronteras de los sectores populares, creo que esto nos permite llegar a un diálogo para poder justamente conceptualizar y enfocarnos sobre cuál fue los planteamientos filosóficos, sociológicos, psicológicos, en fin, muchas cosas que desde la vida misma de Maradona podríamos analizar. Agradezco la oportunidad y saludos a todos ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias por sus palabras. No sé si ya está...